Querida Gemma, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy aquí encantada contigo, ¿cómo voy a estar? ¿No has pecado de hibris esta semana? Espero que no. Lo iré oyendo a lo largo de los días. Bueno, es que tenemos que continuar con la cosmogonía y con la castración de Urano. Madre mía, hoy sí que puedo incurrir en hibris. No vas a incurrir en hibris porque te prometo que ya terminamos con la castración de Urano. Recordamos que en el programa anterior hablamos sobre la descendencia que tuvo con Gea, indirectamente con la sangre de Urano que cae sobre ella y también con el nacimiento de Afrodita, con los genitales de Urano vagando por el mar Mediterráneo. Nos quedamos ahí. Sí. Pero retomando también lo que comentábamos en el programa previo al de la semana pasada, dijimos que el momento en el que Urano se separa de Gea trae consigo el espacio, además del tiempo, y la posibilidad, por tanto, de que los titanes y las titánides que Gea guardaba en su interior pudieran salir a la luz. Ojo, solo los titanes y las titánides, porque Cronos, recordamos, se había erigido en el gran jefe y decidió que sus hermanos raros, los hecatónquiros y los cíclopes, se quedaran dentro de la madre tierra. El hecho es que los titanes y las titánides, como también comentamos, se empiezan a unir entre sí para seguir creando el cosmos y Cronos toma como esposa a su hermana Rea, a la que los romanos equiparan con Cibeles, que es una diosa de la que también hablaremos más adelante. Pero lo que nos interesa hoy es este matrimonio entre Cronos y Rea y la descendencia que van a empezar a tener. Digo empezar a tener porque en realidad, según iban naciendo los hijos que Cronos había tenido con Rea, se los iba comiendo, se los iba tragando. Claro, en la idea de que, como dice el refrán, cree el ladrón que todos son de su condición, que sus hijos harían con él lo mismo que él hizo con su padre. Pero mejor lo lees en los versos de Hesíodo. Por supuesto. Por favor, Gemma, gracias. Rea, entregada a Cronos, tuvo famosos hijos. Hestia, Deméter, Hera, de áureas sandalias, el poderoso Hades, que reside bajo la tierra con implacable corazón, el resonante Enosigeo, Poseidón, y el prudente Zeus, padre de dioses y hombres, por cuyo trueno tiembla la anchurosa tierra. A los primeros se los tragó el poderoso Cronos según iban viniendo a sus rodillas desde el sagrado vientre de su madre, conduciéndose así para que ningún otro de los ilustres descendientes de Urano tuviera dignidad real entre los inmortales. Pues sabía por Gea y el estrellado Urano que era su destino sucumbir a manos de su propio hijo, por poderoso que fuera, víctima de los planes del gran Zeus. Por ello, no tenía descuidada la vigilancia, sino que siempre al acecho se iba tragando a sus hijos y Rea sufría terriblemente. Pues ¿cómo no va a sufrir una madre? Después de dar a luz, llega el esposo y se traga a los descendientes. Claro, Rea se cansa y cuando nace el último, el sexto de sus hijos, y aquí tenemos el mitema del Benjamín. ¿Otra vez? El Benjamín de nuevo, con gran protagonismo, que es Zeus, pues Rea decide salvaguardarlo a toda costa y va a intentar engañar a Crono. Bueno, intentar, lo logra, ¿no? Logra engañar a Crono. ¿De qué manera, Gemma? Pues es que, a ver... Lo que hace Rea es envolver a una piedra en pañales. Entonces, hay algunas tradiciones que dicen que esto es consejo de Gea, que Rea acude a Gea y le dice, oye, pues hace esto. El primer caso de sororidad en la historia de Occidente. Y claro, esto se lo da a Cronos, esta piedra con pañales, y Cronos se lo traga. Porque ya no es que sea un mal padre
por tragarse a sus hijos, sino porque además no es capaz de reconocer y diferenciar a una piedra de un bebé. Poco paladar, poco paladar. Pero también me parece esto curioso porque es reflejo de la tradición familiar, ¿no? O sea, al final era el hombre en la antigüedad el que decidía sobre el destino de toda la familia, y cuando nacía un bebé, él lo aceptaba o no lo aceptaba, y si no lo aceptaba, pues o la muerte o el ser abandonado, que es la muerte también, o cualquier otra respuesta, ¿no? Bueno, lo has leído en ese verso. Dice Hesíodo que según nacían del vientre de Rea, aquellos niños iban directos a las rodillas de su padre. Este es el rito que se hacía a la hora de que el padre reconociese o no la criatura. Si la aceptaba, pues la cogía en sus brazos, y si no, la dejaba en el suelo. Pues por razones múltiples, pues porque otra boca que alimentar, porque no cree que ese hijo sea suyo, porque no le interesa, y como bien has dicho, pues es potestad del padre. Precisamente Susan Wilson, una de las autoras de mi tesis, narra muy bien esta escena de la aceptación o el rechazo de los bebés en su novela Clytemnestra's Bind, que lamentablemente todavía no está traducida al español, y narra esa historia que no quisimos contar en el programa anterior de la casa de Atreo, ¿no? Y nos cuenta cómo cuando Clitemnestra da a luz a su primer hija con Agamenón, a Ifigenia, pues Agamenón de repente desaparece, y en el momento de esta ceremonia, porque ella lo narra como una ceremonia del nombre, ¿no? Del padre tiene que decidir el nombre de la criatura, y si no le da nombre, pues significa que tararí. Entonces Agamenón ha desaparecido, pero bueno, aparece por ahí otro personaje que salva un poco la situación, y sin embargo cuando nace Orestes, pues claro, Agamenón está pletórico porque por fin tiene a su heredero. Claro. Y nada, me estaba acordando de esa escena, y es que es precisamente esto de lo que estamos hablando, pero vamos a hablar de Zeus. Venga, porque Zeus se va a salvar, en efecto, gracias a que su madre lo va a esconder convenientemente. Hay diferentes tradiciones, pero la mayor parte de ellas están de acuerdo en situar al niño Zeus en Creta, en un monte, en el monte Ida, suspendido en una especie de cesta, en la idea de que Cronos no pueda encontrarlo ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas. Esto de los lugares liminares es muy interesante, está presente en otras mitologías. Recuerdo, por ejemplo, a Moisés también subido en lo alto de una viga, ¿verdad? Para pasar desapercibido. Este es el mecanismo primero, esconderlo, ocultarlo. Pobre criatura, allí solita. Bueno, lo asisten, por supuesto, las ninfas del lugar, y también una especie de genios, que son los curetes o coribantes, que cada vez que Zeus se pone a llorar, pues hacen ruido con sus armas, o se ponen a cantar, a bailar, para que el llanto de Zeus no llegue a oídos del padre. Que esto, vais a decir que estoy mal de la cabeza, pero es el leitmotiv de una peli de terror de cierto éxito que se titula Un lugar tranquilo, al menos en la primera parte. Porque, bueno, la más reciente no contiene esta idea, pero en la primera recuerdo que la protagonista era una señora embarazada que da a luz y claro, atrae a los monstruos de la película que se dejan llevar por el sentido del oído. Entonces se trata de guardar máximo silencio, y el problema está en que un niño llora. Y claro, yo cuando fui a ver esto me acordaba muchísimo del niño Zeus, cuyo llanto era cubierto en este caso por los curetes. En la película lo tienen aún más complicado. Ay, es que tremenda película. Yo no me he pasado tan mal en una película, pero fue por culpa de las personas con las que la estaba viendo. Porque, claro, yo estaba tan inmersa en la película que cada vez que hablaban era como, coño, cállate, que vienen los moros, que nos comen. Entonces tenía una psicosis. Pero sí, o sea, yo no soy muy fan del cine de terror, pero de las más impactantes para mí, muy recomendable. Pues todo está hecho, inventado, ideado en el mito, y que parece una cosa muy original, ¿verdad? Pues nada, esos son los curetes intentando
que el niño Zeus y su bajido pase desapercibido, ¿no? Bueno, también tenemos que mencionar a la cabra Maltea, que no solamente amamantó al niño Zeus, sino que además fue su compañera de juegos más fiel hasta que murió, de hecho. Y Zeus le quitó la piel y fabricó la égida famosa de Aix, cabra, en griego, égida, que va a ser como su coraza protectora. De vez en cuando, por cierto, se la presta a su hija Atenea, ¿verdad? Bueno, ya llegaremos. Vamos también a homenajear a Maltea recordando que jugando con la cabra, Zeus le arrancó un cuerno a la pobre cabra y que este es el origen de la famosa cornucopia, el cuerno de la abundancia. Así que pues ahí queda nuestro homenaje a la cabra Maltea que acompañó al niño Zeus hasta que se hizo pues un adulto ya preparado para acometer su función, su destino. Madre mía, después de una infancia de abandono absoluto el pobre, en esos años encima en los que no había terapia, ¿cómo se soluciona esto? Pues se soluciona porque era el destino de Zeus. Claro. O sea, es eso, crecer a la sombra de ese padre monstruoso que te ha devorado confundiéndote con una piedra y encima con el peso del destino en tus hombros de tener que salvar a todos tus hermanos y todas tus hermanas. Se lo va a tomar muy en serio Zeus, pero también tenemos que tener en cuenta que está muy bien aconsejado por su abuela. Sí, menos mal, porque tremendos daddy issues. Ya los veremos cuando lleguemos a Zeus más tranquilamente. Sí. Los veremos porque tela marinera. Desde luego, la Madre Tierra, de nuevo, una vez más, es la que aconseja a Zeus. Le proporciona una poción emética, es decir, para que su padre vomite. Rea también convenientemente se la suministra y aquí pues hay una escena de película que cada cual puede reconstruir, el momento en el que Rea le ofrece, no sé, diluido en algo, esta poción emética y en efecto Cronos, Saturno, recordamos el nombre latino, va a empezar a vomitar a todos sus hijos. Bueno, lo primero que vomita... en la piedra en pañales. Claro, es lo último que se ha tragado, es la piedra. Bueno, he de romper una lanza a favor de Zeus y es que no usa tanto la violencia como utilizó Cronos contra Urano, ¿no? Bueno, es que Zeus ha tomado nota, aunque algún ramalazo le queda, como luego vamos a ver. Los traumas. Los traumas, no. Claro, los hijos tienden a reproducir lo que ven en sus padres, pero Zeus ha tomado buena nota de la historia familiar y va a tener un poco más de cuidado. Vamos con la piedra, si te parece, Gemma, porque esto es... No, sigue, que me hace gracia la piedra, no soy así de básica que voy a hacer. Porque te la imaginas todavía con los pañales. Continúa, por favor. Vamos a seguir con la piedra, que te hace mucha gracia, Gemma, la piedra envuelta en pañales, porque bueno, es una pieza muy fundamental, este ónfalos, este ombligo del mundo, porque la piedra caerá en un lugar concreto, en Delfos, que se considerará a partir de este momento el centro de la Tierra, o por lo menos de la Tierra conocida entonces, de la Ecumene, y vinculando el mito con la historia y esta cuestión que ya hemos abordado de cómo bajo los mitos suele haber, de hecho, una realidad, un punto de verdad, pues tenemos que pensar que justamente en Delfos, en algún momento, pues cayó un meteorito. ¿Cómo explicar que te caiga una piedra del cielo? Pues no hay relato, creo que más apropiado. Evidentemente. Que el de la piedra que le gusta tanto a Gemma. Gemma. Una piedra en pañales, claro. Claro, es que tú imagínate a la piedra cayendo con los pañales colgando por la estela del meteorito. Bueno, quizás los pañales ya estaban un poco digeridos. Lo dicho, que cada cual se monte su escena. Lo importante es que van a ir apareciendo sobre la faz de la Tierra, vomitados por Crono, Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, Zeus. No sé si hace falta que recordemos los nombres latinos de todas estas divinidades. Bueno, quizás no, porque vamos a dedicar luego un programa a cada uno de ellos, que ya por definición se van a enfrentar a su padre. Hombre, no. No, pero quiero decir que nos estamos encaminando hacia la primera batalla cósmica que trataremos, que es la titanomaquia, pero antes quisiera que reflexionáramos sobre el hecho de este Saturno, este Cronos,
que se va tragando a sus hijos. Más allá de la narración, creo que está lo terrible del hecho que subyace a la narración. Me explico. Explícate, porque... Todos tenemos en la cabeza ese Saturno devorando a su hijo, de Goya, por ejemplo. Hay muchas versiones. En el propio Museo del Prado tenemos la de Rubens y la de Goya, que es terrorífica, que es de una crueldad, de una locura, esos ojos desbocados de Saturno. Pobre Alonso. Bueno, Alonso, perdónanos, dentro de poco acabaremos con tanta violencia y le daremos más al asunto amoroso, ¿no? Pero quiero decir que esa pintura, que nos puede parecer tremenda, esconde una realidad que es más tremenda todavía y de la que yo soy más consciente que Gemma, porque Gemma es muy joven y todavía no se percata de lo terrible que es el paso del tiempo y de cómo el tiempo se lo come todo y lo devora todo. Ese Saturno devorando a sus hijos, como digo, más allá del pie mítico que nos va a dar a continuación, es una realidad de la que pues no podemos dejar de pensar, ¿no? O sí, bueno, en realidad los mitos nos pueden hacer olvidar estas cuestiones. No sé cómo lo ves, Gemma. A ver, yo he de decir que de un tiempo a esta parte sí que soy mucho más consciente de ese paso del tiempo, o sea, es terrible, ¿no? Pues... y es que precisamente me choca, ¿no? Esta percepción de decir, hostias, o sea, es que mi último trauma, esto de repente se va a convertir en en una consulta psicológica, es el hecho de que ya llega un punto que antes en la adolescencia era como, puedes ser absolutamente lo que tú quieras, y ahora ya es como, hostias, a lo mejor ya no puedo ser bailarina de ballet, ¿sabes? Como que ya tienes tu camino hecho y ya ese camino te va llevando solo y es increíble, increíble. Y hasta aquí mi trauma. Bueno, pues es que es el tiempo que devora a sus hijos. En fin, más allá de esta reflexión, que es dura, pero real, me gustaría también que reflexionáramos sobre el mitema que se esconde debajo del mito clásico y que está presente en muchos cuentos. Bueno, no sé tú si te sabes ya los cuentos clásicos, me refiero, Caperucita, sí. El lobo y los 7 cabritillos. Ay, he estado pensando tanto en ese cuento esta semana porque yo creo que era de los cuentos top que me contaba mi madre por la noche, sí. Teníamos de hecho un libro y teníamos los cabritillos y cada uno con su nombre. Le tengo mucho cariño. Un beso, mami. Pues justamente en Caperucita y los 7 cabritillos tratan de este asunto. Bueno, también el mito de Jonás, ¿no? Es el mismo mitema. Pero todavía el de los 7 cabritillos me parece más pertinente porque, si no recuerdo mal, porque ya hace mucho que escuchaba narrar estos cuentos, mucho más que tú, si no recuerdo mal, después de sacar del vientre del lobo a los cabritillos, le meten una piedra. Y le cosen la tripa. Y cuando va a beber se cae dentro del río, algo así. Y se ahoga. Pero tenemos una piedra. Y ya estoy también estableciendo una relación entre el ónfalos y la piedra del lobo de los 7 cabritillos. Bueno, a lo mejor no da para tanto, pero sí que recordamos esa relación que hay entre el folclore y los mitos. En relación precisamente a la mitología, al folclore, los cuentos, yo hice mis prácticas de grado, más bien que trabajar con una editorial independiente que se dedicaba a recoger la literatura oral, sobre todo de los países de África, aunque también tienen otros de países europeos. Y el caso es que la directora ponía mucho empeño en que la violencia de los cuentos, que antes hemos estado hablando de pobre Alonso, ¿no? Por todo lo que estamos contando, es necesaria porque al final si tú a un niño le cuentas o a una niña cuentos de niños, nunca va a aprender a ser adulto. Entonces, pues también es importante esto de no edulcorar demasiado las cosas porque al final la realidad es la realidad y aunque parezca que no, los cuentos y los mitos, como venimos diciendo, pues reflejan esa realidad. Y nos preparan para la vida, por tanto. Pues, como decía el adagio,
si vis pacem para bellum. Vamos a hablar de guerra. Así Vamos con la es. titanomaquia, porque tenemos ya a los olímpicos, es decir, Zeus y sus hermanos recién nacidos, renacidos, Sí. más bien, que llamamos olímpicos porque justamente van a establecer su campamento base en el Monte Olimpo, el monte más alto de Grecia, versus Cronos y los titanes, no todos, Ujú, porque hay algunos que deciden permanecer neutrales, por ejemplo, Océano, ujú. por ejemplo, Prometeo y Epimeteo. Muy importante que resaltemos esto, que se quedan al margen, porque claro, esto va a tener consecuencias. Tendrá consecuencias, y en cambio sus hermanos, Atlas y Menecio, van a ser los cabecillas, de alguna Ujú. manera, del ejército de los titanes, que se van a establecer en otro monte, en el monte Otris. ¿Y en qué va a consistir? El monte Otris, el otro monte. Es como lo de Eros y Eris, perdón. Las vocales son importantes. Bueno, y también la geografía mitológica, porque estos dos montes los podéis situar en un mapa en Grecia para que veáis cuál es la distancia entre los unos y los otros, que van a empezar a tirarse piedras. ¿En pañales? No van a ser piedras en pañales. Perdón. Bueno, es que la imagen es muy perturbadora, pero van a ser piedras enormes, porque claro, son seres enormes y no se tiran unas piedras cualesquiera, ¿no? Se Hombre. tiran pues islotes enteros, vaya, Madre mía. en un afán de aplastar al contrincante, porque no olvidemos, estamos hablando de seres inmortales, por lo tanto no se pueden matar unos a otros, lo único que se pueden hacer es aplastar, inmovilizar, y de nuevo retomamos aquel gesto de Urano aplastando a Gea. Y la cosa, pues claro, podemos entender que está empatada, de no ser porque Zeus, que ya hemos visto, ha aprendido, va a liberar a sus tíos. ¿Te acuerdas, Gema, que teníamos dentro de la Tierra aún a los hecatónquiros y a los cíclopes, ¿no? Bueno, pues Zeus, con mucha inteligencia, y eso que todavía no es el Metieta, ya llegaremos, con mucha inteligencia va a liberar a los cíclopes, que a partir de este momento le van a otorgar las armas que serán siempre propias ya de Zeus, es decir, el rayo, el trueno y el relámpago. El rayo para fulminar al enemigo, al que antes ha ensordecido con el trueno y ha cegado con el relámpago. Y va a liberar también a los hecatónquiros. Claro, si hemos dicho que la cuestión es tirarse piedras, los hecatónquiros, que tienen 100 manos, Pues perfectos para la faena. son perfectos para la faena. Es decir, que Zeus no es por magnanimidad que ha liberado a estos tíos suyos, es pues por pura inteligencia y por puro interés. Bueno, no quiero yo incurrir en hibris, pero ciertamente van a ser decisivos a la hora de vencer en esta batalla cósmica, en la primera, de la titanomaquia, que va a ir afianzando a Zeus como gobernante del cosmos que estamos terminando de construir. ¿Y qué te parece, Val, ya que no tenemos los efectos de Ridley Scott, si leemos a Hesíodo, que está casi a la altura porque es muy evocador? Pues seguro que está a la altura o que incluso supera a Ridley Scott. Así que adelante, Gema. Veamos. Aquellos entonces se enfrentaron a los titanes en funesta lucha, con enormes rocas en sus robustas manos. Los titanes, de otra parte, afirmaron sus filas resueltamente. Unos y otros exhibían el poder de sus brazos y de su fuerza. Terriblemente resonó el inmenso Ponto y la tierra retumbó con gran estruendo. El vasto cielo gimió estremecido y desde su raíz vibró el elevado Olimpo por el ímpetu de los inmortales. La violenta sacudida de las piedras llegó hasta el tenebroso Tártaro, así como el sordo ruido de la indescriptible refriega y de los violentos golpes. La voz de unos y otros llamándose llegó hasta el estrellado cielo y aquellos chocaron con enorme alalá. Un alalá es un grito de guerra.
Ya no contenía Zeus su furia, sino que ahora se inundaron al punto de cólera sus entrañas y exhibió toda su fuerza. Al mismo tiempo, desde el cielo y desde el Olimpo, lanzando sin cesar relámpagos, avanzaba sin detenerse. Los rayos, junto con el trueno y el relámpago, volaban desde su poderosa mano, girando sin parar su sagrada llama. Por todos lados resonaba la tierra portadora de vida envuelta en llamas y crujió con gran estruendo, envuelto en fuego, el inmenso bosque. Hervía la tierra toda y las corrientes del océano y el estéril Ponto. Una ardiente humareda envolvió a los titanes nacidos del suelo y una inmensa llamarada alcanzó la atmósfera divina y cegó sus 2 ojos, aunque eran muy fuertes el centelleante brillo del rayo y del relámpago. ¡Qué barbaridad! Increíble. Cinematográfico. ¿Quién necesita a Ridley Scott con esto? Ninguna necesidad de Ridley Scott, pero siempre necesidad de poesía contemporánea. Por supuesto. Y si es de Aurora Luque, ¡ah! ¿Qué más podemos pedir? De verdad que ya os dejo en paz con la castración de Urano. Pero me parece que este poema de Aurora Luque nos va a servir para cerrar ese anillo, esa ring composition. Y si te parece, pues Gemma, ¿lo leemos? Adelante. ¿Lo leemos? Bueno, es un poema donde se habla de una esponja comprada en un mercado de Hydra, se habla de una ducha, se habla de una droga y dice así. Gel, de Aurora Luque. Preparo la toalla, me descalzo. Esa esponja porosa y amarilla que compré en un mercado obsceno de turistas en la isla de Hydra, qué dócil bajo el agua cotidiana, tantos meses después en el exilio. De pronto el gel recuerda su claridad lechosa, su consistencia exacta, el esperma del mito, el cuerpo primitivo y trastornado de Urano, un susurro de olas mar adentro y una diosa que aparta los restos de otra espuma de sus hombros. Me punza una emoción tan anacrónica, un penoso latir hondo y absurdo por ese mar, por ese solo mar. Busco una dosis de mares sucedáneos. ¿Cómo podría desintoxicarme? Dependo de por vida de una droga. De Grecia. Muchas gracias, Val. Gracias, Gemma. Hasta el próximo. Pronto. Gracias.